Esta noche en el sur de la frontera, Texas arresta a más de 500,000 de migrantes en operativo Estrella Solitaria. Las implicaciones de la ruptura diplomática entre Ecuador y México en los migrantes ecuatorianos. Juez ordena a patrulla fronteriza cuidar de niños migrantes. Migrar, una herencia no esperada de muchos jóvenes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Todo sobre migración y sus diferentes aristas. Comenzamos contándoles que el Senado de Luisiana, controlado por republicanos, aprobó un proyecto de ley para facultar a las autoridades estatales y locales para arrestar y encarcelar a personas que hayan ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, similar a la cuestionada ley SB 4 de Texas. Los defensores del proyecto de ley, como la senadora estatal republicana Valerie Hughes, autora del proyecto, acusan al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades de hacer cumplir la ley de migración, un argumento que esgrimen los líderes republicanos de todo el país. Los opositores, por su parte, alegan que es inconstitucional, no hará nada para que el Estado sea más seguro y solo alimentará una retórica negativa y falsa dirigida hacia los inmigrantes. Si el proyecto de ley de Luisiana es aprobado por la Cámara de Representantes del Estado y firmado por el gobernador Jeffrey Landry, quien según Hughes apoya la medida, entraría en vigor solo si la Corte Suprema ratifica la ley de Texas o si se modifica la Constitución de Estados Unidos para aumentar la autoridad local del control fronterizo. Ahora vamos a ver una nota sobre la trata y cómo los inmigrantes indocumentados son víctimas de este delito en su camino hacia los Estados Unidos. Los migrantes están expuestos a varios peligros, entre estos la trata de personas, un delito transnacional que afecta a hombres, mujeres, niños y adolescentes. Víctimas que son captadas con amenazas, engaños o secuestros para ser explotados, en muchos de los casos con fines sexuales. Pero también hay otras formas de explotación a las que son sometidas estas personas, según detalla el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante. Entra en conjunto el trabajo infantil, el trabajo forzado, el tráfico de órganos y además servidumbre a terceros. Sabemos que para esto también están involucrados muchas personas, incluso no solo estas bandas organizadas transnacionales, sino que están incluidos profesionales e incluso agentes de algunos gobiernos en algunos países del mundo. Agrega que la trata de personas es considerada como la esclavitud del siglo XXI, ya que más de 2 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito. Los gobiernos, las organizaciones, tenemos que abordar este tema de la forma más aguda que puede ser. Es alarmante. Hay una estadística de las Naciones Unidas que hay 2.5 de millones en esta modalidad de trata de personas. Las víctimas de la trata de personas sufren varias afectaciones físicas, pero sobre todo psicológicas, por lo que el director de INSAMI destaca el apoyo que les brindan en el país. En este caso con INSAMI, tratamientos de primeros auxilios psicológicos, atención psicológica, incluso atención con protocolos de atención en salud. La depresión es sumamente alta. Incluso tenemos el síndrome de estrés postraumático. Tenemos incluso trastornos suicidas que se pueden presentar, trastornos de ansiedad, incluso que estos se traducen a trastornos físicos y mentales permanentes que tienen que ser tratados. Y según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, la trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, ya que es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Por ejemplo, en Europa, los grupos criminales obtienen unos 3.000 millones de dólares al año.
por lo que combatir este delito se ha convertido en un desafío para los gobiernos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. 7070-1159 es el número habilitado por Cancillería para denunciar cualquier irregularidad o situación que vulnere los derechos humanos y laborales en el exterior. Se trata de una línea amiga del trabajador temporal para recibir apoyo y asesoría. Y es que varias denuncias ha recibido Cancillería de personas que ofrecen oportunidades laborales en Estados Unidos como una forma de estafa y alertan sobre los aspectos que deben considerarse para no ser víctima de estos grupos. Paralelo a este anuncio y como una manera de prevenir la migración irregular, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, lanzaron la guía básica para trabajadores Visa H2 del programa de movilidad laboral, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta iniciativa es parte del programa Piénsalo dos veces. Se busca brindar orientación para el proceso de movilidad laboral, busca facilitar también el desempeño laboral. El director de Diáspora y Desarrollo, Gerardo Pérez, expresó el compromiso de esta iniciativa para fortalecer los conocimientos, derechos y deberes de los trabajadores en el exterior. Se dijo que Cancillería les acompaña a través de un área de monitoreo y se agradeció el trabajo de OIM y de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, PRM, por el compromiso en el fortalecimiento en las capacidades de los trabajadores temporales. Desde 2021 a la fecha se han gestionado más de 9.500 oportunidades de trabajo en más de 300 empresas de Estados Unidos. Retomamos el tema de la polémica ley en Texas SB4. Para ahondar sobre esto, saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas noches, te escuchamos, bienvenido. Así es, buenas noches Roxana, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión donde estaremos viendo en los próximos minutos todo lo que ha ocurrido en cuanto a los temas que tú ya has puesto en contexto, pero sobre todo a lo que dicen los miembros de diferentes organizaciones sociales y activistas pro migrante. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que cabe recordar que el estado de la estrella solitaria, como es conocido Texas, ha venido impulsando desde el año 2023 polémicas leyes anti-inmigrantes. Una de estas es la SB4, que hasta el momento continúa siendo discutida en la Corte de Apelación del Quinto Circuito acá en el país norteamericano. Pero el riesgo que implica vivir en este estado y también a los desafíos que las familias migrantes deben de enfrentarse hoy por hoy es sin duda un tema contrarreloj. Así lo han mencionado algunas familias que por ahora se continúan analizando de saber si van a estar o no en este estado si es aprobada esta polémica legislación. Logramos platicar con una familia de origen mexicano y nos cuenta todos los pormenores, qué es lo que es vivir en un estado donde también es gobernado por republicanos. Venía yo de una cita y venía un policía detrás de mí y te lo juro, me metí por otra calle, tuve que rodear para llegar a mi casa. Este es uno de muchos escenarios a los que constantemente se enfrentan las familias inmigrantes que viven en el estado de Texas. Una situación que se ha agudizado aún más con la propuesta de la ley SB4. Pues es difícil porque pues si ya de por sí nos da miedo, pues ahora con toda esta situación que está pasando, pues nos da un poquito más de miedo. Muchos, especialmente aquí en la comunidad en donde vivo, mucha gente no reporta los crímenes, no reporta los delitos. Hay gente que es mujeres en particular, que son víctimas de violencia doméstica y no lo reportan. ¿Por qué? Pues por miedo a la policía. Pues o sea, ahora todo esto que está pasando pues va a hacer que tengamos todavía más miedo, que haya más delincuencia, más, pues sí va, porque pues ¿cómo le hablas a la policía si no sabes cómo van a reaccionar contigo cuando sepan que no tienes documentos legales? Lo que más le preocupa a esta mujer de origen mexicano es que si se pone en marcha esta polémica legislación, podría provocar una separación familiar.
Como te comento, somos una familia mixta, ciudadanos. Mi hija que tiene DACA, pues ella tampoco puede ir a México. Tengo otra hija que aplicó para DACA, se quedó en el proceso. Y pues al yo irme, pues prácticamente dejaría la mitad de mis hijos aquí. Porque pues dos pueden ir, pero pues dos no pueden ir. Sí. Entonces, pues sí, sería una situación bien difícil, tanto psicológicamente como financiera, porque pues al irme yo, pues allá tendríamos que buscar dónde vivir, mi esposo tendría que estar yendo y viniendo todos los días, entonces sí es una situación muy complicada. Conseguir un lugar donde vivir o acceder a servicios médicos han sido parte de las dificultades a las que también han tenido que enfrentarse. Porque ya ahora para rentar en lugares te piden el seguro social de todas las personas que van a vivir en ese departamento. Si en esa familia hay una persona que no tiene seguro social, pues no puedes aplicar porque no puede vivir ahí. Entonces tienes que buscar, por decir, en las áreas rurales, que es donde la gente pues renta, tráelas, y te voy a ser bien honesta, a veces en muy malas condiciones. Pero pues la necesidad te hace meterte en donde encuentres para poder agarrar los medicamentos. Si son medicamentos controlados, tienes que tener una identificación válida. Para ellos una identificación válida no es la matrícula consular, no es la credencial de director. Para ellos una matrícula válida es una identificación, emitida por la ciudad o por el estado. Y pues no podemos. Entonces, hay personas dentro de la organización, aquí en la comunidad, que tienen hijos que necesitan medicamentos controlados. De acuerdo a las estadísticas, el 26% de la población inmigrante en Texas son originarios de México. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y la cantidad de migrantes arrestados por cruzar irregularmente la frontera de Texas supera el 500,000 desde que ese estado inició el operativo Lone Star hace 3 años. Solamente así, a la fuerza. Siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez, México, con la intención de cruzar a El Paso, Texas. Sí, que hay que pelear con los del ejército. Esperar que nos abran porque qué, o romper la malla para poder pasar. Pero las autoridades en Texas advierten a los migrantes sobre las consecuencias de cometer un delito estatal, como invasión a la propiedad privada o dañar barreras. Sí, entendemos que usted quiera venir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero hay una forma más segura y humana de hacerlo, y es ir a un puerto de entrada. Estamos tratando de evitar que las personas crucen entre los puertos de entrada, porque sabemos que es muy peligroso y no queremos que los migrantes se encuentren en ese tipo de situaciones en las que tienen que arriesgar sus vidas para cruzar. Desde el lanzamiento del operativo Estrella Solitaria, el esfuerzo ha resultado en más de 506,000 detenciones de migrantes indocumentados y más de 41,000 arrestos criminales, incluyendo pandilleros de la MS-13 y del Tren de Aragua. No se sacan el chip de la cabeza, siempre van con la misma mentalidad. Son delincuentes, gente que tiene malas costumbres, malas mañas, salen de Venezuela y no piensan en cambiar, sino que salen y piensan en seguir haciendo lo mismo. Algunos de los venezolanos que están aquí ahora están asociados con esta pandilla. Por supuesto que son tan violentos como la MS-13, cometiendo robos, asesinatos, agresiones sexuales, todo tipo de delitos. Así que cuando tienes esa afluencia, queremos prevenir que ese tipo de crímenes ocurran dentro del estado, pero también dentro del país. Llegaron con la misma mentalidad, delinquiendo. Y por eso es que nos han cerrado las puertas en casi todas partes del mundo. Por la misma, porque por uno pagamos todo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Siempre en relación al tema de lo que está sucediendo en algunos puntos fronterizos y ciudades que también están realizando polémicas leyes, cabe resaltar que el gobernador Greg Abbott ha dejado entrever la construcción de una mega base de operaciones que estará conformada por elementos de la patrulla fronteriza y también de la Guardia Nacional. Son miembros de la Guardia Nacional de Texas que siguen trabajando contrarreloj para reforzar la frontera sur y evitar así los cruces de manera irregular de migrantes. A esta medida también se ha sumado otra, la construcción de una mega base de operaciones que albergará decenas de elementos de seguridad y en la que, de acuerdo al gobernador Greg Abbott, van a trabajar incansablemente para asegurar este punto.
y evitar escenarios como los vividos en el año 2023, donde se tuvo la llegada masiva de migrantes. Decisión que no son aplaudidas por los activistas y miembros de organizaciones que velan por los derechos de estas personas. Lo que Texas está haciendo y va a hacer, yo creo que es bastante penoso y vergonzoso porque ¿cómo podemos ejercer una ley dura sobre personas que vienen escapando tiranías de sus países, ¿me entiendes? Estados fallidos? No se puede hacer eso. Creo que el Estado, y en este caso el Estado de Texas, debe asumir algo más humano, más responsable, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, y cuando miramos los alambres, cuando miramos la Guardia Nacional pues empujando a las familias, impidiéndole ese derecho de tocar el suelo americano para pedir asilo político o refugio, yo creo que nos deja mucho pensar de que cómo es posible que nos hagamos llamar la gran democracia del mundo, ¿me entiendes? Un estado gobernado por los republicanos sigue estando en el ojo del huracán, pues la ley SB 4 que se ha impulsado para hacerle frente a la situación migratoria sigue en discusión. Una abogada experta en el área se refirió cuál será el futuro de la misma. El problema fundamental de SB 4 es que no hay autoridad de cada estado para formalizar una política de inmigración, porque Texas no es un país. Texas es sencillamente un estado y no tiene el poder de, por ejemplo, negociar con México de cómo, cuándo, bajo cuáles condiciones va a deportar la gente que está tratando de entrar, o la gente que se encuentra en Texas. No tiene la autoridad en términos de las leyes federales, las leyes internacionales. Entonces, eso es el gran problema, que vamos a ver como una rompecabezas de leyes por estado, pero no bajo la Constitución estadounidense puede hacer esto. Entonces, en pocas palabras, es un pleito político en un año electoral. Por ahora solo quedará esperar la decisión final y saber qué deparará para miles de inmigrantes que viven en este punto de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. A continuación conoceremos sobre la ley de migración SB 1718, la más dura de los Estados Unidos. El 1 de julio del 2023 entró en vigor en el estado de Florida la ley migratoria catalogada como la más dura de los Estados Unidos. El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley SB 1718, que fue aprobada por la mayoría de ambas cámaras de la Asamblea Estatal, que es de mayoría republicana. La polémica ley causó temor en gran cantidad de migrantes que no tuvieron otra opción más que huir del estado. La ley establece una serie de penas y castigos severos, tanto para indocumentados como para quienes los contraten o los transporten hacia dicho territorio. Para la reubicación de migrantes se aprobaron $12 millones. Para el traslado de migrantes indocumentados desde cualquier estado a otros lugares de los Estados Unidos. La verificación de estatus migratorio, en el que se ordenaba a las empresas con más de 25 trabajadores que usen el programa IBREFRI para determinar la elegibilidad del empleo. La ley contempla auditorías aleatorias de estas empresas para verificar el cumplimiento del uso del IBREFRI y aumenta las multas por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados. De igual forma, la decisión amenaza con retirar de por vida las licencias de operación a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados. Además, se exige a los hospitales que acepten Medicaid y a las salas de emergencias pedir el estatus migratorios e informar sobre el costo de la atención que tuvieron los pacientes. Por otra parte, la ley prohíbe a las ciudades y condados la emisión de identificaciones comunitarias y anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus migratorio regulado. También citará a las personas que conduzcan con una licencia no válida. Deroga también una ley que permite a los abogados que practiquen mientras regulan su estatus migratorio. Exige que las agencias del orden obtengan las muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.
Por otra parte, contempla condenas de hasta 15 años de cárcel para los conductores que trasladen migrantes hacia Florida, no importa si es por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares. La persona que transporta inmigrantes a Florida y reside en el estado será acusado de un delito grave. Se estipula 5 años de prisión y multas de $5,000. Si la persona indocumentada es mayor de edad, 15 años de cárcel y multas de $10,000 si es menor de edad. Según estadísticas, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de más de $12,000 millones para la economía del estado, al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagarán. Ahora trasladamos la información y lo que está sucediendo acá en la ciudad de Los Ángeles es muy importante, y es que a través de las colaboraciones que realizan algunos países en Centroamérica en alianza con algunas instituciones acá en esta ciudad para poder llevar el desarrollo y también la competitividad y también el aporte en cuanto a la educación para aquellos sectores muy vulnerables hoy por hoy, es uno de los principales objetivos que tiene el gobierno de El Salvador, y es que a través de su consulado acá en esta ciudad se ha hecho a cabo una firma muy importante con una universidad que dará este soporte de estudio a jóvenes que se encuentran en la parte oriental del país centroamericano. Fortalecer y promover la formación académica de los jóvenes salvadoreños es el objetivo que tiene la firma de convenio entre el East Los Angeles College y la Universidad de Oriente Univo. Con esto se permite desarrollar actividades conjuntas de docencia y desarrollo profesional, intercambio estudiantil y también las investigaciones académicas. Todo para generar mayores oportunidades. Venimos trabajando siempre en la mejora de la academia, en investigación científica y desde luego proyectar la universidad a las comunidades de proyección social. Y estos años que tenemos un director nacional de educación superior, él está fomentando mucho el acercamiento de todas nuestras universidades para el mundo. Y con el apoyo del director nacional de educación, que respalda pues la política de gobierno, estamos buscando siempre aperturar estos espacios. Tenemos ya una buena cantidad de convenios firmados. Tenemos varias carreras. Uno de los programas más nuevos que hemos lanzado es el programa de centroamericanos. Ese programa es el primero en el estado de California y Estados Unidos, en el cual se enseña la cultura salvadoreña, se enseña poquito de la historia de los salvadoreños americanos aquí en Los Ángeles. Pero tenemos otras profesiones, por ejemplo, la de negocios, empresarios, tenemos profesiones de psicología, tenemos profesiones para ser abogado, tenemos profesiones médicas. Entonces, hay muchos programas en los cuales nos estamos enfocando que tal vez les pueda dar las oportunidades para los estudiantes en Univo y en El Salvador que vengan a estudiar aquí y puedan obtener una educación aquí con nosotros en el Colegio de Los Ángeles. Esta alianza fue canalizada por parte de las autoridades consulares del país centroamericano en la ciudad de Los Ángeles, quienes reiteraron su compromiso por seguir fortaleciendo esta y otras áreas. Ganen una experticia clave en cuanto al uso de nuevas tecnologías en la pedagogía, que pueden aprender acá con el College del Este de Los Ángeles, que como sabemos ahora recientemente California ha cambiado las leyes para hacer una transición a una educación incluso superior, bilingüe en español y en inglés. Alejandro, ¿cuál va a ser la metodología o la forma para poder que esos jóvenes puedan acceder a estos estudios y poder venir acá a los Estados Unidos y ya llegar titulados bajo las diferentes carreras? El primer paso ya lo dimos, que es ya la firma, el acuerdo entre ambas instituciones, y luego ya será una combinación de fondos propios y fondos de proyectos
de las universidades y de agencias de cooperación internacional con las que se darán los intercambios estudiantiles. Ya los intercambios docentes ya serán también pues con fondos propios de cada una de las universidades que estarán haciendo ese vaivén. Este es uno de varios proyectos que se están impulsando y se espera que para los próximos meses se puedan seguir ampliando las oportunidades en materia de educación aún más. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido acá en los Estados Unidos. En nuestra próxima emisión también le vamos a estar presentando todos los pormenores de reuniones importantes de alto nivel de algunos funcionarios del gobierno de Honduras y también Guatemala que tienen previsto visitar esta ciudad santuario acá en Los Ángeles, California, y reunirse con sus connacionales para abordar temas que verdaderamente les interesa y sobre todo que también están buscando caminos para poderles favorecer en conjunto con el gobierno estadounidense y buscar así vías para una legalización de cada uno de ellos. Temas como por ejemplo TPS para los guatemaltecos y la ampliación de este mismo programa para los hondureños son temas claves para estas personas que estarán acá en esta ciudad. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La reciente ruptura diplomática entre Ecuador y México ha generado preocupación entre los migrantes ecuatorianos que atraviesan México en busca de mejores oportunidades o protección internacional. El rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México podría generar un impacto directo en los migrantes ecuatorianos que llegan a territorio mexicano en busca de asilo, protección internacional o mejores oportunidades, volviendo más vulnerables a las personas que huyen por violencia o persecución política, ya que quedan desamparados, según señala César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador. Muchos de las familias ecuatorianas ya están en México a punto de buscar la frontera sur de Estados Unidos. Otros están decidiendo irse y por lo tanto al querer entrar a México van a tener el primer obstáculo porque no hay entrada por la falta de acuerdos y el rompimiento de relaciones entre México y Ecuador. Creo que estas situaciones sobre derechos humanos y tomar en cuenta las realidades de la familia es fundamental. Reiteró que este conflicto también puede provocar que los migrantes sean expuestos a rutas más peligrosas para tratar de evadir a las autoridades migratorias en su paso por México y podría obstaculizar aún más su camino hacia Estados Unidos u otros destinos. Al verse cerrada la frontera para esta población ecuatoriana, pueden alertar a traficantes de personas y darles una ruta peligrosa, más peligrosa todavía, arriesgando sus vidas para tratar de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Hay que prever esto. Por lo que César Ríos dice que es urgente que organismos internacionales se pronuncien y tomen medidas para proteger los derechos de los migrantes ecuatorianos en México. ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como la Organización Internacional para las Migraciones, deben ya empezar a prever los países de la región integrado en el sistema de integración centroamericana, debe tomar en cuenta estas realidades
acabamos de ver en El Salvador, que se calcula que hay 2 o 3 aviones por semana que vienen llenos de personas procedentes de Ecuador para tomar a partir de El Salvador la ruta migrante atravesando por México. Esto se va a empezar a alterar. Sostiene que la ruptura de relaciones diplomáticas que surgió por la incursión irregular del gobierno de Ecuador en la Embajada de México con sede en Quito no debe bloquear la protección de los derechos de los migrantes. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y se prevé un aumento de migrantes haitianos debido a la crisis humanitaria por la que atraviesa ese país. La situación que se agrava en Haití podría generar aumento en el flujo migratorio de las personas que intentan huir de la situación de esa crisis humanitaria en este país, y este aumento de migración se vería reflejado en Guatemala. Efectivamente, lo que estamos observando es se prevé un incremento de la población haitiana a partir de la situación política que están viviendo actualmente. Tiene apenas 2 semanas prácticamente en evolución. Y seguramente eso provocará ya a las condiciones que han tenido en años anteriores, pobreza, precariedad, falta de empleo, a una situación que impulse o empuje, ¿verdad?, a migrar de manera irregular a otros países, principalmente su destino Estados Unidos. Y es lo que hemos estado observando. Sin embargo, la población haitiana ha mantenido un flujo permanente de migración irregular a lo largo de estos años. Según el último informe del Instituto Nacional de Migración de Honduras, ha reportado que de enero al 13 de marzo han sido más de 107,000 migrantes irregulares, de los cuales alrededor de 7,000 son haitianos. Claro, efectivamente lo que estamos observando es al inicio del año, con datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, es que de enero a 2024-2023, el flujo que reportan ellos es alrededor de 107,275 personas que han migrado de manera irregular. Y de nacionalidad principalmente Venezuela, Cuba, Ecuador y en un cuarto lugar Haití, con un total de 7,493 personas. Pero que seguramente vamos a ver un incremento exponencial a partir de lo que ya hablamos, ¿verdad? De esta situación política que está enfrentando la población haitiana, y en la medida que no se logre resolver el conflicto social, entonces va a impulsar a las personas a migrar. Es de tomar en cuenta que la población que más está migrando comprende las edades entre 20 y 30 años, considerados como una población productiva y activa. Autoridades de migración de la Cancillería observaron una reducción del 50% de migrantes retornados para el cierre de 2024 en Honduras, esto en comparación a la registrada en 2022, que ha sido una de las más altas en los últimos años, mientras defensoras de derechos humanos alertan sobre los peligros en la frontera entre México y Estados Unidos. Al menos 46,000 hondureños serán retornados al país en este 2024, informaron las autoridades de Cancillería, una reducción significativa que se ha logrado en comparación a los más de 88,000 que se registraron en el 2022, algo que se puede tomar también como una disminución de compatriotas saliendo del territorio, aseguraron. Y definitivamente en el 2022 tuvimos un reto muy grande donde recepcionamos 88,000 connacionales migrantes retornados. De eso lo logramos que el año anterior, 2023, se redujo la cifra y la cifra fue 58,000 migrantes retornados. Hoy en el primer trimestre del 2024 tenemos aproximadamente 12,000 connacionales migrantes retornados. No quiere decir que los hondureños no salen de nuestro país, pero sí poco a poco los flujos se van reduciendo gradualmente, y eso es algo positivo en la materia migratoria. Sin embargo, defensoras de los derechos de migrantes aseguran que son más de 100,000 hondureños varados en la frontera de México con Estados Unidos, esperando por asilo, y mientras sucede, enfrentándose a muchos peligros. Hay 100,000 ahorita hondureños en México que han peticionado entre asilo y refugio. Y de estos 100,000, 56% son personas femeninas
de la cantidad de hondureños y que ocupa ahorita Honduras pues el primer lugar de los países centroamericanos en donde la mujer tiene más vulnerabilidad. La reunificación familiar, añade Cancillería, es la principal causa de migración. Hay un tipo de migración que nosotros tenemos que es la migración por reunificación familiar. Nosotros estamos llegando a casi 2 millones de hondureños en los Estados Unidos y esos hondureños en Estados Unidos tienen sus familiares en Honduras. Y esos familiares en Honduras buscan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. El Salvador y Guatemala siguen siendo los países con más migrantes en Estados Unidos y le sigue Honduras. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. En Colombia, las autoridades censarán alrededor de 14.000 migrantes venezolanos asentados desde hace más de 10 años en una vieja pista de aterrizaje en la población fronteriza de Maicao, en La Guajira, con la meta de brindarles una vivienda digna. Que nos saque de aquí, que nos ayude si nos va a ayudar, y si, de esta manera, bueno, adelante. José Gregorio Gómez es un adulto mayor de nacionalidad venezolana que reside en un asentamiento irregular conocido como La Pista y ubicado en el antiguo aeropuerto del municipio de Maicao, en La Guajira, región fronteriza con Venezuela. Algunos hablan de más de 14.000 personas asentadas ahí. Esa situación nos ha impedido poder hacer una intervención con conocimiento de causa frente a las personas que allí están. Las autoridades colombianas anunciaron un plan para abordar la situación, por lo que realizarán un censo y estudiarán la posibilidad de entregar los predios invadidos. Porque en su condición de asentamiento informal debemos seguir una serie de pasos para proceder a esa legalización y, por supuesto, esta legalización es el inicio de mejorar las condiciones de vida. La intervención contará con el seguimiento de la Procuraduría General de la Nación para que los predios puedan ser escriturados y los residentes cuenten con la llegada de servicios públicos, salud y educación. Se comprometió la administración municipal a realizar las verificaciones jurídicas para establecer la posibilidad jurídica de destinar este predio para la comunidad. Según datos de las autoridades de Maicao, el 60% de la población migrante que se encuentra asentada en la vieja pista de aterrizaje corresponde a niños. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y esta semana alrededor de 200 agentes de diversas corporaciones policiales han sido desplegados por el gobierno mexicano. Esto en las inmediaciones del Río Bravo para operativos de contención a migrantes. Esa es la ayuda que le pedimos nada más a México, que nos deje pasar. Los problemas generados entre migrantes y la Guardia Nacional Tejana en las últimas semanas han hecho eco en las autoridades mexicanas. La seguridad y prioridad para nosotros es la de las personas migrantes. Agentes del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional Mexicana, Policía Municipal y bomberos han comenzado un intenso operativo para evitar que personas se internen en áreas no autorizadas en su intento de cruzar a Estados Unidos. Lo anterior es el motivo por el que el Instituto Nacional de Migración les ha comisionado a ustedes para garantizar los derechos y la protección de las personas que están en contexto de migración. Pero no todos están conformes con esta nueva iniciativa. Migración nos está persiguiendo hace 3 horas atrás. Cuando vio la prensa, ahí sí empezó a darle agua a los niños. Algunos se plantean regresar a su país. Si ellos nos dijeran a nosotros que nos van a deportar, por lo menos a Venezuela, yo me fuera. Pero lastimosamente, ¿qué hacen? Te agarran y te lanzan a Tapachula. Le preguntamos a ellos, ¿nos van a deportar? ¿Para dónde nos van a deportar? Nos dicen que para donde ellos quieran, porque ellos son la autoridad aquí. Aunque el operativo ha logrado disminuir la presencia de campamentos a la orilla del río, el arribo de migrantes está a la orden del día en su búsqueda de romper una parte de la cerca y entregarse a la patrulla fronteriza. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Vamos a una pausa, ya volvemos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Una jueza federal ordenó darle albergue seguro y limpio a los niños migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos y están a la espera de ser procesados por la patrulla fronteriza. Los niños migrantes que esperan en campamentos improvisados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para ser procesados por la patrulla fronteriza están bajo la custodia de la agencia federal y deben ser procesados rápidamente y llevarlos a instalaciones seguras e higiénicas, determinó un juez federal. La patrulla fronteriza el argumento de ellos era de que ellos no tenían control porque no habían procesado a estos inmigrantes. Hay que recordar de que ahorita en la frontera, cuando todos los centros de detención están llenos, han hecho campamentos afuera, donde todavía los controla la patrulla fronteriza. El caso se resolvió luego de que la jueza Rebeca Santana evaluara una demanda presentada por organizaciones en nombre de decenas de niños solos o acompañados que han llegado en los últimos meses a un campamento improvisado en Jacumba, California, a 72 millas al este de San Diego. El fallo viene a confirmar que antes que todo, antes de ser Estados Unidos, México, antes de ser gobierno y migrante, somos todos seres humanos. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a nuestra solicitud de comentarios sobre la decisión de la jueza. En su decisión, la magistrada se basó en el Acuerdo Flores, que desde 1997 estableció estándares mínimos para el tratamiento, albergue y liberación de los niños inmigrantes detenidos y la entrega a sus padres o familiares. Paula Díaz, Voz de América. Y mientras la polémica ley migratoria de Texas se resuelve en las cortes, legisladores republicanos buscan que sus estados se involucren más en la aplicación de normas similares. En medio de una polémica sobre los límites de la autoridad estatal en materia migratoria, legisladores republicanos de diversos estados intensifican sus esfuerzos para fortalecer el papel de sus jurisdicciones en la aplicación de las leyes de migración. Esto surge después de que la Corte Suprema Federal permitiera, aunque brevemente, que Texas implementara una nueva medida que otorga amplios poderes a la policía para arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado al país de manera ilegal. El pasado martes, apenas horas después del fallo de la Corte Suprema que permitió la medida de Texas, otro tribunal bloqueó nuevamente la ley. Sin embargo, este revés no ha detenido los esfuerzos de otros estados republicanos. En Iowa, por ejemplo, se aprobó una medida similar el mismo día. En New Hampshire, los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley que permitiría a la policía presentar cargos por invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá. Por su parte, los republicanos de Georgia han impulsado una propuesta que obligaría a las ciudades y condados elegibles a buscar acuerdos para llevar a cabo algunos controles relacionados con la migración en las cárceles, con el objetivo de colaborar con el gobierno federal. Aunque muchos estados gobernados por republicanos están impulsando distintas medidas y enviando elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país, aún está por verse si adoptarán leyes similares a la de Texas, especialmente si el estado resulta favorecido por otro fallo judicial. Un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que un migrante ilegal puede poseer un arma de fuego. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un migrante ilegal puede poseer un arma de fuego, argumentando que prohibirlo sería inconstitucional. Este fallo surge a raíz del caso de Heriberto Carvajal Flores, un migrante ilegal acusado en 2020 por poseer un arma siendo ilegal en Estados Unidos. Carvajal Flores fue detenido en Chicago mientras portaba una pistola semiautomática, lo que llevó a que los fiscales lo acusaran de violar una ley federal que prohíbe a los migrantes portar armas o municiones en el país. Los abogados de Carvajal Flores intentaron en 2 ocasiones desestimar el caso. Su moción más reciente fue basándose en un fallo de la Corte Suprema de 2022, que establece que los gobiernos deben demostrar que cada regulación es consistente con la tradición histórica de esta nación en materia de regulación de armas de fuego. Además, citaron otros precedentes legales, incluido un fallo de una corte de apelaciones que declaró que despojar a un hombre condenado por un delito no violento de sus derechos a portar armas era inconstitucional.
Tras el alegato de la defensa, los jueces emitieron un fallo a favor del acusado, llevando así un importante precedente en el debate sobre los derechos de los migrantes ilegales en posesión de armas de fuego en Estados Unidos. Y la ola migratoria continúa siendo tema preocupante para quienes defienden los derechos de quienes migran. La Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala ha atendido durante estos meses del año a 6,000 personas. En lo que va del 2024, 6,000 personas migrantes han sido asistidas en la Casa del Migrante de la ciudad de Guatemala. Las personas que pasan por aquí, por nuestros países, no quieren estar aquí. No tenemos tampoco la molestia de uno decir van a quedarse aquí, no vamos a tener más posibilidades nosotros, recursos. No es cierto. Los migrantes pasan por aquí y lo más rápido posible quieren salir de Guatemala, de Honduras, de México, para poder llegar a Estados Unidos. Es muy triste saber y conocer que las autoridades de nuestros países se prestan para hacer filtros para Estados Unidos, para otros países, ¿no? En el sentido de que poner esas barreras, ¿no? Militarizadas en algún momento para detener estos flujos de personas sencillas y humildes que en realidad muchas veces vienen criminalizadas y son tratados como vagabundos, son tratados como personas que vienen a robar, ¿no? En realidad lo que hacen es escapar del hambre, escapar de la miseria y querer, como toda persona humana, tener una vida digna para sí y para sus hijos. El sacerdote director del lugar ve con suma preocupación la represión a los y las migrantes por parte de algunos gobiernos de países de la ruta migratoria. Es una realidad que a pesar de todos los esfuerzos que se pueden hacer también de parte de las instituciones, de las iglesias, de la opinión pública, sigue aumentando, sigue empeorando, sigue siendo siempre más dramática. Los números también, las cantidades son enormes, ustedes saben, ¿no? Como la Casa del Migrante Scalabrini, hemos tenido el año pasado un número enorme de 32,000 personas. Este año parecía que la cosa era un poquito más tranquila, pero en realidad ya llegamos en lo que va del año a más de 6,000 personas. Entonces, creemos realmente que este fenómeno es un fenómeno que no tiene fin, por lo menos por ahora no tiene solución, y más aún se hace siempre más dramático, más difícil, ¿no? Como de parte de la ciudadanía, de parte de algunas autoridades. Siempre esto se vuelve, digamos, como un estorbo, una molestia, ¿no? Porque son muchas las personas, pero también creo que ver niños, mujeres embarazadas, niños enfermos, tiene que tocar el corazón. Este 15 de marzo se llevó a cabo el Vía Crucis del Migrante en la Plaza de la Constitución. En este participaron organizaciones religiosas y ONGs que velan por los derechos de quienes migran. Y ahora, como ya les anunciábamos la semana pasada, hemos compartido y estaremos compartiendo preguntas sobre migración en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. En esta ocasión, la interrogante fue ¿cuál cree que son las principales razones que motivan a migrar de manera ilegal a los Estados Unidos? Vamos a leer algunos de sus comentarios a través de nuestras publicaciones, como les decía, en Facebook, lo que ustedes nos compartieron. Alejandra Jiménez dice mucha presión que tiene uno, que hace que deje la familia e ir, por ejemplo, yo tengo unos créditos, lastimosamente me fui a la quiebra y no los pudo pagar. Me dicen que se debe de retirar mis cosas, sin embargo, si le voy a abonar poco a poco, pero me siento que ya no puedo más. Día y noche me presionan y soy madre soltera. La economía es lo que nos comenta Alejandra. Hazel Rodríguez dice el salario que no alcanza ni para sobrevivir y la falta de oportunidades. Es la opinión de Hazael Rodríguez, ahí la corrección. Teresa Cruz dice es la falta de oportunidades para los jóvenes, más que todo cuando somos de cantones de lo rural y no nos dan oportunidad para trabajar y nuestro estudio, es la opinión de Teresa Cruz. Estudios y economía, todo recae siempre en la economía. Rosa Patricia dice por muchos motivos aquí no hay oportunidades y triste la realidad que se vive, es la opinión de Rosa. Gracias por compartir con nosotros. Y también la de Neto Celada que nos dice la inconformidad. Bien, ahí teníamos parte de los comentarios que ustedes pues han tenido a bien postear en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. Los vamos a estar compartiendo aquí cuando hablemos de temas que podamos hacerle preguntas a los abogados migratorios. Les hacemos la invitación para que siempre contesten y así nosotros podamos ayudarles para despejar también algunas consultas. Nosotros con esta información vamos a una pausa comercial, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Y antes de finalizar, al sur de la frontera en Maryland, un programa de mentoría en una secundaria está cambiando la vida de jóvenes inmigrantes. Divalisette Cash visitó la institución y nos muestra el proceso de adaptación y la estrategia apoyada por la comunidad y la policía de la ciudad para apoyar esta transición. Pienso en la tristeza, en el amor, en la depresión, que me gustaba disfrutar del fútbol, de andar en bicicleta, del campo, de la naturaleza en sí. Tenía 15 años cuando mi mamá se emigró hacia los Estados Unidos. Fue difícil porque sentir que la persona que más te apoya no iba a estar en persona ahí, te cambia por completo. ¿Todo esto te llevó a emigrar sin quererlo? Digamos que sí, porque necesitaba esa persona en sí, en mí, necesitaba esa persona en mi vida. Solo para llegar a la frontera de Estados Unidos con México, yo me tardé 2 meses, ya que en el camino solo me tocaba a mi hermano y a mí, a los 2 solos. Solos, como Anthony, que es apenas un nombre de los casi 60,000 menores no acompañados que para el mes de marzo habían cruzado la frontera sur de Estados Unidos, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Luego de pasar un trámite migratorio, la mayoría son recibidos en escuelas públicas como Patterson High School en Baltimore, Maryland. Tenemos aproximadamente 1,250 estudiantes en total. El promedio de latinos creo que es más de la mitad. Tenemos chicos que vienen llegando a conocer papás que no conocen. También tenemos jóvenes que llegan y no tienen a nadie. 106 son menores no acompañados. Tenemos otros que tienen que trabajar, tienen que pagar su renta y también figura cómo estudiar, cómo manejar las cosas. Hay estudiantes que jamás habían estado en la escuela y por su edad los ponen en high school, entonces nunca ni sabes ni sumar ni restar, pero quieren que estés en la clase de álgebra 1. Al inicio uno va con ánimo de estudiar, de volver a tomar los estudios y llegas y como que te dicen, oye, tú no perteneces acá, no perteneces a este sitio. Sufrí bullying los primeros 2 meses que entré. Hubo un tiempo donde yo experimenté ser igual a ellos. Y me perdí, porque hasta incluso yo comencé a pelear en baños, comencé a usar el cigarro electrónico. Creo que después de eso fue cuando comencé a experimentar problemas de ira. Y episodios como estos marcaron un antes y después en la vida de Anthony, pues fueron en parte su boleto de entrada al programa Hermanos Míos. Entonces me acuerdo, nos reunimos en el basement de una iglesia, ahí empezamos a colaborar y tener ideas y entonces llegamos a la idea de que necesitamos un programa de mentoría. Cuando empezamos este programa miramos mucho el programa, un programa que hay aquí en Estados Unidos que dicen Big Brother, Big Sister. Lo que hicimos, modelar exactamente como es ese programa, pero obviamente por la falta de más adultos envolviéndose, ¿verdad? Voluntarios envolviéndose como mentores, pues obviamente tuvimos que modificar ese concepto a un concepto más de nosotros. Es un programa muy bueno porque dan becas, nos ayudan económicamente. ¿Qué significa Hermanos Míos para ti? Oportunidades y
inspiración. Literalmente este programa me ayudó en confianza, motivación y enfoque. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, la deserción escolar entre hispanos disminuyó en la última década. Sin embargo, los jóvenes entre 16 y 24 años ocupan el segundo lugar en la variable. ¿Por qué? Ingresos del hogar, nacionalidad y financiación de las escuelas destacan entre las principales razones. Primero, es muy posible que se quisieran regresar, que es donde sienten que es realmente sus raíces, su cultura. Pero conforme va pasando el tiempo hay una transición y esa transición puede ser la de desarraigo, la de no me siento ya tanto de allá, pero aquí no me siento del todo aceptado, que no encajo. Desde su creación en 2017, el programa Hermanos Míos de la secundaria Patterson ha trabajado en promedio con 25 estudiantes al año, incluso durante la pandemia. Pero la falta de mentores de la comunidad y apoyo logístico apropiado no permiten que el programa tenga más alcance. Yo le digo a él todos los días, lo abrazo, le digo, hijo, te amo, me siento muy orgullosa de usted, siga adelante. Sí, pues aquí vivimos Anthony, Jefferson y Ariana y yo. Entonces aquí, ¿verdad? Desde al principio, como le digo, no ha sido fácil, ha sido difícil para mí ser mamá soltera de 3 hijos. Emigrar me ha convertido en una persona, no voy a decir que fuerte, pero una persona que ha sabido afrontar el día a día. Es difícil porque a veces deja muchos sueños, a veces deja amigos, familia. Dejas una vida entera para iniciar una vida nueva. Es como volver a nacer. Diva Lizette Cash, Voz de América, Baltimore. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.